como Dios, nadie como Dios. Nadie Un como saludo en los corazones de Jesús y María. Dios. Estamos aquí pues con mucha alegría porque nos encontramos gracias a que nos tocaba dar una charla acerca de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía y pues quise investigar un poquito más acerca de los milagros eucarísticos actuales y me encontré con un milagro pues que no es muy conocido, un milagro en Tistla, en México, que ha sido estudiado recientemente y pues por gran sorpresa dije yo, voy a buscar a la persona que hizo la investigación, lo busqué, había un teléfono, le mandé un mensaje y ahí mismo me contestó y yo, wow, esto es impresionante. Y bueno, entonces aquí tenemos al doctor Eduardo Sánchez Lazo. Ese Lazo también me gustó muchísimo porque nosotros también somos de apellido Lazo, Lazos de Amor Mariano. Entonces, quiero leer un poquito porque vaya que tiene currículo. Entonces, el doctor Eduardo Sánchez Lazo es médico cirujano de la Universidad Autónoma de México, especializado en medicina legal de la Universidad Autónoma del Estado de México, certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Legal y Forense. También es perito en Derecho Médico por la Universidad Autónoma de Morelos. Tiene una maestría en Salud Pública y Administración de Hospitales. Es investigador médico forense de la Asociación Internacional para la Paz, AC. Fue galardonado en el 2012 por la excelencia profesional con las Palmas de Oro y galardonado en el 2003 por el mérito profesional con el Sol de Oro. Es perito tercero en discordia del Poder Judicial del Estado de México, médico legista del Departamento de Medicina Legal de la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal y profesor de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y también es director de investigación médico-legal del Corporativo Médico Legal. Entonces, pues tenemos una persona bastante capacitada en lo que son los asuntos pues de investigación y lo tenemos aquí porque a él le llevaron cierto día una hostia que presentó una mancha roja. Eso sucedió en la parroquia Saint Martin of Tours. Estaba en ese momento oficiando y distribuyendo la comunión el sacerdote Raimundo Esteban y unas hermanas el día 21 de octubre del 2006, cuando una de las hermanas se acerca con el copón y en el copón había una hostia que presentaba una mancha. Y esa hostia pues fue llevada al doctor para que la examinara. Y entonces aquí él nos va a contar. Muchas gracias. Agradezco mucho el espacio que me ha dado. Definitivamente en esta ocasión se cumple nuevamente siempre lo que dice nuestro Dios. Cuando las cosas están bien y deben de darse, es que se dan. Y el día de ayer, cuando recibí la llamada, estaba yo en una reunión de trabajo haciendo un par de grabaciones sobre otros temas, hablando sobre responsabilidad médica en México. Recibí la llamada y respondí. Bueno, no pude responder en ese momento, pero posteriormente regreso la llamada. Es una situación que no siempre hago, porque generalmente mi asistente es el que tiene el teléfono y el día de hoy yo contaba con el equipo, entonces tenemos de hacer lo que estamos haciendo, voy por el vehículo y decido regresar la llamada y tenemos suerte y aquí estamos. Gracias. Es cierto, de esta hostia, como en todas, como en la presencia propia de
Jesucristo, cuando se dio la aparición de la sangre en esta hostia, en el copón, en aquel retiro, dio miedo. Dio miedo a la madre, la monja que lo observó, se lo entregó directo al padre de la iglesia. El padre de la iglesia lo que hace es resguardar la hostia y da aviso a la autoridad consiguiente, que en este caso es el obispado. Pero hubo miedo de saber qué es lo que había, cuáles iban a ser los resultados o cómo es lo que había aparecido en esta hostia, ¿no? Entonces, cuando se decide dar aviso a la autoridad máxima de la iglesia, entonces en ese momento se toma el conocimiento, se da aviso entonces al Vaticano. Directamente ya cargada de analizar, dijéramos, milagros, todo este tipo de apariciones, todo este tipo de situaciones. El área correspondiente en el Vaticano tiene un grupo especial de trabajo y ellos designan esta labor al profesor Ricardo Castañón. Se inician las investigaciones. Cuando pasa el tiempo de siendo investigado en diferentes países del mundo, llega el momento en que se tiene que confirmar toda esta información e intervenimos entonces a ciegas. Esta intervención a ciegas es localizo, que sea forense, para que pueda llevar a cabo toda la investigación y saber si es verdad o es mentira todo lo que se ha dicho en diferentes partes, pero intervenimos a ciegas porque no sabemos el origen de este material. Y le cuento un poco, cuando yo fui contratado, yo todavía no pertenecía a la Asociación Internacional para la Paz que dirige el profesor Ricardo. Cuando a mí me contratan aquí en México, el medio de contratación fue directamente así. Doctor, usted puede determinar si algo que está sobre una superficie es de ahí, lo pusieron o sale de ahí. Lo primero que yo imaginé es que se iba a tratar sobre un robo, para saber si había algún indicio, alguna evidencia que demostrara alguna otra situación, unas huellas en una puerta, o no sé, otro tipo de investigación, que es lo que yo hago. Intervenciones en homicidios, feminicidios, etc. Sí, por supuesto que sí aceptamos. La primera pregunta fue determinar si había sangre en una muestra que me iban a proporcionar. Vamos a hacerlo, no tengo ningún problema, lo llevamos al laboratorio y lo hacemos. Entonces, pues sí, sí había sangre, ¿no? En ese momento, bueno, ya momentos previos, se hace como la designación hacia mí para poder llevar a cabo esta investigación. Me proporcionan la muestra, hacemos todo el protocolo de manejo de evidencia, cadena de custodia, etc., toda la parte legal, médico-legal, y me entregan el fragmento que teníamos que estudiar. Me lo llevo al laboratorio. Hasta ahí, pues no había ninguna situación. Yo lo llevo al laboratorio, hago prueba para saber si es sangre, y me resulta que sí es sangre. Entonces, así lo informo. Profesor, buenas tardes. He llevado a cabo ya el primer análisis, donde se me indica, se me solicitó realizar la prueba de sangre, si efectivamente es sangre humana. Usted me dice si ya detenemos el estudio o qué más quiere saber. Y el profesor me comenta, ¿qué más podemos hacer, doctor? Ah, pues usted diga, yo puedo hacer lo que usted me indique, tenemos que hacer. ¿Cree que la pueda tipificar? Necesitamos saber qué tipo de sangre es. Dije,
Ok. Lo que a mí se me hacía muy raro, hasta este momento, era que era pan de acimo, ¿sí? Que era trigo transformado en una hostia. Entonces, el único dato que se me proporcionó cuando se me contrató fue que era una hostia consagrada. Y se los cuento así porque hay una verdad muy dolorosa, o por lo menos así es mi perspectiva, que decimos ser católicos sin creer en Dios. Se escucha bien feo. Porque entonces yo en lo personal decía, sí, es una hostia consagrada o sea, ¿cuál es el problema que esté consagrada o no? Hay sangre, pues vamos a ver la sangre, ¿no? Para mí, como forense, lo principal era la sangre, no donde estuviera. Así fuera un fragmento de madera, de metal, de lo que fuera, en este caso, pues era una hostia. Pero ¿cuál sería el valor de la consagración entonces? Lo que yo hago entonces para realizar el estudio y comenzar con esta parte científica es solicitar una hostia consagrada, pero que no estuviera manchada, y una hostia que no tuviera ni consagración ni tuviera nada. Y, y resulta sorprendente. Resulta sorprendente porque los médicos tenemos destrezas que aprendemos en el camino de nuestra educación médica. Y cuando hacemos cortes con bisturí, sabemos cuando cortamos piel, cuando cortamos tejido graso, cuando llegamos a músculo, cuando llegamos a fascia, son sensaciones de corte muy diferentes. ¿Qué, qué sensación podría haber de cortar una hostia? Ustedes pueden ir a una parroquia, a una iglesia, y comprar hostias, como en cualquier lugar. Pueden venderle las hostias que en algunos lugares las hacen. Agarren un bisturí, una navaja, un cuchillo, córtenla. Lo increíble de acá es, yo tenía muestra testigo, muestra problema, y en la muestra problema, que sería la que se me otorgó, la que tenía la sangre, mostraba resistencia. Yo decía, bueno, pues a lo mejor tuvo coágulo, o a lo mejor hizo, no sé, alguna otra circunstancia, ¿no? Que pudiera ser el, el justificante de por qué al momento de cortarla, aunque eran diminutas los cortes, presentara cierta resistencia que no presentaba la otra hostia. Y una hostia sin consagrar, al momento de que la disolví para colocarle igual un método histopatológico para determinar sangre y de química, se fragmentó, se deshizo, y es como tal lo que es el pan de acimo, se fragmenta en polvo. Bueno, continuamos con la parte de la investigación y logro tipificar AB, una sangre AB, y yo seguía pensando en la siguiente pregunta. Entonces decía, bueno, si esta mancha de sangre, si esta hostia, las hostias generalmente las encontramos en la iglesia, y si esta sangre está en esta hostia, seguramente se metieron a robar en una hostia. Entonces se metieron a robar a una iglesia, y lo que quieren demostrar es quién fue, quién entró a robar a lo mejor en esta iglesia. Y entonces, por lo menos ahorita ya sabíamos que si era una persona humana esa gota de sangre, y la otra, que esa tipificación era AB. Entonces se cerraba como que el círculo, las evidencias o las líneas de investigación que podríamos crear ya se iba. Podríamos tomar muestras de todas las personas que estaban en la iglesia y podríamos tener tipo A, tipo B, tipo O, positivos, negativos, pero en este caso era AB. Eran muy pocas las personas que podrían tener un tipo de sangre AB. Era lo que yo pensaba. Entonces, ya entrego el resultado. Me dice, ¿qué más podemos hacer, doctor? Le digo, usted indíqueme. Dice, tenemos que hacer
agotar la muestra y analizar lo que se pueda. Le digo, pues si quiere, podemos investigar acerca de qué tipo de tejido es. Tenemos la sangre, ya sabemos que está fresca, y podemos ver si podemos hacer inmunohistoquímica, pruebas de citoquímica, para saber de dónde, de qué lugar del cuerpo es de donde está sangrando. Sí, pues vamos a hacerlo. Dice, y lo último, doctor, voy a necesitar que le saquen, que le extraigan ADN. Le digo, ok, ¿quiere material genética? Lo hacemos. No tengo ningún problema, lo llevo al laboratorio y lo hacemos. Realizo las pruebas de citoquímica y me da resultado para corazón. Me dan miofibrillas, me da fibra cardíaca. Y entonces yo digo, ya como que ya no empieza a cuadrar un poco la información que voy obteniendo, porque entonces, ¿cómo podría haber sangrado una persona del corazón, dejar la evidencia y que no estuviera en el lugar? Y todas estas dudas que yo le estoy diciendo que yo me creaba en ese momento era pues estaba interviniendo a ciegas. Les vuelvo a decir, yo no sabía de qué era esta muestra, ¿no? Yo no sabía el contexto de esta situación, y siempre les he dicho, yo soy católico de toda la vida. En el 2005 tuve algunos inconvenientes con mi vida personal y desvié mi camino tratando de odiar a Dios, nuestro Señor, a Jesucristo. Pero Él fue bueno conmigo. Él fue bueno conmigo porque me dijo, como le hacían en la primaria, a ver, mijo, a ver, tú vienes para acá, tú eres de este lado, ¿sí? Y no hay mejor forma que esto. Y ya doy los resultados al profesor y dice, bien, doctor, lo siguiente y que corresponde es saber el ADN. Vamos a compararlo. Le digo, perfecto. Le digo, entonces nada más necesito que me proporcione los otros materiales genéticos que vamos a comparar. Y dice, usted lo primero, doctor, extraiga el ADN y ya cuando lo tenga, nos dice para que le proporcionemos algún otro dato si es que lo tenemos. Dije, ok, vamos a hacerlo. Si no lo viven, yo sé que es muy difícil que me lo crean. Ingresamos la muestra a nuestro equipo y da positivo. Sí identifica ADN. Lo que sigue es amplificarla, amplificar esa cantidad que tenemos de ADN que es mínima, y si la amplificamos puede ser a millones, y de esa amplificación podemos extraer, podemos hacer las extracciones que sean. Entonces, vean esto. Apareció. Sí tenemos ADN. Saliendo de la pantalla, debe de estar. Vamos a amplificarlo. Ya no hay nada. Y entonces cuando mi equipo de trabajo lo hace, me dice, ¿sabes qué? Tienes que venir. Lo que pasó, dice, sí sale, pero al momento de amplificarlo, nos sale que no hay muestra. Pero sí la metimos, le digo, ya me echaron a perder mi muestra, voy para allá. Llego al laboratorio, le digo, a ver, equipo, ya me preparo, yo todo, hago el procedimiento. Y todos viéndome, viéndome de cómo se hacía. Y sí, efectivamente, les digo, ya está. Sí nos da positiva, sí hay muestra. Le dice, sí, hasta aquí sí, vamos a amplificarla. Vamos a pasar la muestra al equipo. No hay muestra. El mismo equipo me dice, ya no hay muestra, no hay posibilidad de amplificar algo que no existe. Pero sí existe porque yo mismo la acabo de ingresar. Yo mismo la acabo de analizar y me dice que sí hay cadena proteínica, sí hay cadena polimérica, sí se puede, pero no para la extracción, no para la amplificación, no para el análisis de cada cadena. ¿Qué explicación científica tenemos? Se contaminó la muestra. Y esa es la justificación más fácil que todos podemos decir. Si algo me sale negativo, se contaminó. No me meto en problemas. Y sí, efectivamente, aquí no se contaminó.
¿Cuál fue el problema con esto? Que yo en lo personal no me sentía satisfecho. Porque yo había prometido de que si había sangre, podía sacar yo la muestra de ADN. Porque es el compromiso que yo estaba otorgando. Tengo que pasar, obviamente, los resultados al profesor. Le digo, profesor, discúlpeme, no puedo extraer ADN. Lo intenté, me sale positivo, pero al momento de querer amplificar, me sale negativo. Y el profesor Ricardo, con una sonrisa, me dice, ya sabía, doctor. Nos ha pasado en diferentes partes del mundo esta parte. Se identifica ADN, pero no es el primero al que le sucede que al momento de querer amplificar, extraer, no se puede. A pesar de que quisiéramos solamente una mitocondria, una de los millones que puede tener una pequeña muestra, no pudimos. Cuando yo le entrego los resultados al profesor Ricardo, me respondió todas mis dudas. Pero vuelvo a decir, uno de los grandes problemas de todos los católicos es que no creemos. Y a mí, pues el hecho de que me dijera, no va a encontrar ADN porque recuerde que Jesucristo es hijo de María y del Espíritu Santo, decirme eso en siglo XX con miles de investigaciones y de repente me digan, no, por favor, o sea, cuéntame otra, ¿no? Doctor, los resultados que usted obtuvo, me muestra las evidencias, otros documentos y me dice, fueron los mismos encontrados en España, en Estados Unidos, en Bolivia. ¿Cómo podríamos haber coincidido si no nos conocemos? De hecho, yo no conozco a los científicos de Estados Unidos ni de España. Conozco al doctor Parellada, ¿no? Que está en Bolivia, él sí. Pero al resto del equipo no sé quiénes sean, ¿no? Yo le decía que hay muchas cosas. Yo le decía al profesor Ricardo, ¿por qué yo? ¿Mm? Hay tantos científicos forenses en el mundo, hay tantos médicos forenses en México, ¿por qué yo? ¿No? Y a pesar de que fui yo el escogido para llevar a cabo esta investigación, fui yo el afortunado de hacerlo, me seguía yo cuestionando, pues, ¿por qué yo? Porque si no hubiera sido yo, no creería de todos modos. Si yo lo escucho de otro compañero, diría, no es cierto. Está mintiendo, me quiere convencer de algo. Y es algo muy cierto lo que dice el profesor. Doctor, usted solo tiene que compartir lo que vio, su investigación. La persona que no quiera creer, no va a creer. La persona que no quiera ver más allá de lo que hay, no lo va a ver. Su labor no es convencer, su labor es compartir. Por eso es que cada ocasión que yo tengo oportunidad de compartir esta experiencia, lo hago con todo gusto. Cambió mi panorama. Y en esa conferencia en Chilpancingo, ante muchas personas, sucedieron dos cosas muy importantes. Una fue que les comenté que hoy en día yo ya no le pido a Dios rogándole al cielo, porque ya estoy convencido que está aquí a un lado mío. No necesito voltear hacia arriba. Él me acompaña, Él me escogió para llevar a cabo esto. Estoy feliz con eso. Y la otra situación que se dio ahí es que, aparte del público en general, asistieron muchos compañeros médicos que yo no conocía. Asistieron histopatólogos, asistieron científicos forenses que yo no conocía, ni siquiera sabía que estaban ahí entre el público. Cuando terminé, se acercaron, mostraron sus credenciales y me dijeron, mi respeto, doctor. No hay forma de decir que no es cierto todo lo que nos acabas de explicar, porque no solamente lo dijiste, lo has mostrado.
¿Saben lo difícil que es eso? Ahora me tengo que convencer yo mismo que sí es cierto. Que Diosito, después de tantos millones de personas, voltea a verme y me dice, tu hijo, tú lo vas a hacer. ¿Y cómo debo de sentirme yo? Pues así como me siento hoy, feliz, agradecido con Dios por cada día de vida. Me dicen mis pacientes, es que yo no creo en los milagros. Le digo, pues yo te veo vivo. Dime la razón por la cual respiras o por la cual tu corazón no deja de latir. ¿Por obligación de quién? ¿Porque tú quieres que tu corazón lata? ¿Tú quieres que tus pulmones respiren? ¿Tú quién eres para decirlo? Yo te puedo decir, corazón, ya no quiero que tengas latidos. No me va a hacer caso. Son movimientos involuntarios, pero involuntarios a base de quién o por qué. ¿Qué? Vayamos a los hospitales y veamos a los niños, a los pacientes que sufren de un día para otro. No tengo explicación para decirle por qué sanó. No tengo explicación para decirle por qué está vivo, pero aquí está con nosotros y salió muy bien. Si eso no lo consideran milagros, no sé qué es lo que sea. Nadie me puede explicar o decirme qué es el amor, por ejemplo, qué es un sentimiento, ¿no? Todos creemos en el amor. Ay, estoy enamorado, enséñamelo, quiero verlo. No, es que el amor no se ve, se siente. Es lo mismo. ¿Qué es Dios para nosotros? Amor, paz, felicidad. Doctor, Mande. hay unos aspectos que son como patrones en todos los milagros eucarísticos de los cuales hemos escuchado hablar en ciertas circunstancias. Hablan de que es tejido cardíaco, de que el corazón está vivo, de que es un corazón sufriente. Todos dicen que es sangre del tipo AB, y que básicamente pues esto de las pruebas del ADN no son pruebas concluyentes, a pesar de que aparece ADN, pero pues al final no pues logran coger toda la cadena que debería serlo, ¿no? ¿Qué nos puede comentar a este respecto? Aquí es algo muy interesante y muy importante lo que acaba de comentar usted. Y dentro de toda esta información que nos acaba de dar es que se ha considerado que el corazón está vivo. ¿Cómo podría yo decir Explíqueme un poquito de eso. cómo podríamos decir entonces que el corazón está vivo si Jesucristo ya no está entre nosotros, entonces si no está caminando entre nosotros, no está vivo. Por otro lado, eso sería la lógica, ¿no? Por otro lado, el hecho de analizarlo, veamos este caso en particular, Tixla Guerrero. Se presenta en el 2006. En el 2009 inician las investigaciones. En el 2013 concluyen las investigaciones. Es decir, 7 años después de que apareció, concluyen. 7 años. Ahora multipliquemos 365 por 7, que son 365 días por los 7 años. ¿Por qué lo digo? Porque cuando yo tuve la muestra en mi poder y realizamos las pruebas de inmunohistoquímica, había leucocitos. ¿Cómo puedo obtener un leucocito? ¿Cómo puedo obtener datos de sangre reciente después de tanto tiempo? O sea, ni siquiera con el tiempo que la muestra estuvo conmigo. Claro. La muestra estuvo conmigo cerca de 90 días, 3 meses. Era tiempo suficiente para que se hubiera degradado todo. La sangre se seca.
Los aspectos internos se pueden putrefactar, es decir, degradarse. En el tiempo que yo la tuve, la sangre estaba fresca. Y un leucocito, cuando a uno le sacan sangre, pues le sacan diferentes, el plasma y una cantidad de cosas, ¿cierto? Y Cierto. eso pues va a un banco y eh, leucocitos son los glóbulos blancos, ¿cierto? Glóbulos blancos, es cierto. Los glóbulos blancos. Bueno, yo en una oportunidad me picó un zancudito y me dio el dengue hemorrágico, ¿sí? Eh, mi esposa estaba muy preocupada porque el médico le dijo, no, se va a morir porque mis glóbulos blancos llegaron al 10%. Entonces, y no está respondiendo, ya lleva muchos días hospitalizado. Entonces, uno dice, bueno, ¿y por qué no me aplicaron glóbulos blancos? No se puede. Si cogen sangre, o sea, ¿por qué no se puede? ¿Cómo es la cosa? Se puede aplicar, se puede transfundir sangre, se puede transfundir paquete globular, plasma fresco, pero no cada una de las estructuras que tenemos al interior de la sangre. Es decir, está bajo en leucocitos, vamos a meterle 10 millones de leucocitos. No, no se puede. Otros, ya que estamos por ahí, vamos a meter 5 millones de monocitos y unos 5 de eosinófilos. No, no se puede hacer esa diferenciación. Podemos meter el paquete sanguíneo y en ese paquete sanguíneo puede ir incluida toda esta parte. Por eso les decía que resulta de manera imposible que si tengo un rastro de sangre y tengo un leucocito, resulta imposible no poder extraer mi ADN. Tengo material suficiente, tengo un leuco, de un leuco puedo sacar una mitocondria y de esa mitocondria puedo sacar todo. No se puede. Claro. ¿Y los leucocitos en cuánto tiempo están en la sangre? ¿Cómo? Al momento de que es una muestra, un fragmento de sangre, 1 mililitro de sangre, está al interior del cuerpo y tiene contacto con el exterior, se empieza a degradar desde ese momento inmediato. ¿Cuánto tiempo tarda? 3, 5 días, máximo 10 días, ya así como que los últimos momentos agónicos de esa célula hemática, 10 días en lo que podemos encontrar una célula viva, por decirlo así. Como En en ese un caso entonces se degradó. extremo especial. Así es, y ya pensando en mucho, 10 días. Y eso estoy súper mega exagerando, cañón. Y como poniéndola en aire fresco o en alguna cosa especial o así a la intemperie. Cualquiera de las dos situaciones. Cualquiera de las dos. Correcto. Aunque lo tuviera en un laboratorio completamente aislado, tendría que encontrarse dentro del torrente sanguíneo circulando y recirculando para mantenerse vivo. Si ya está al exterior, aunque estuviera completamente aislado del aire ambiental, se estaría degradando, porque no existe la recirculación. Bueno, a ver, pues para la gente que no sabemos de medicina y ese tipo de cosas así, le dicen a uno, bueno, había sangre y miraron que era sangre, pero luego, ¿cómo así que músculo? ¿Y cómo así que resistencia cuando cortó? Explíqueme un poquito más eso, porque pues es Sí. extraño, porque uno dice, bueno, yo me corto, encuentro que encontraron sangre, pero de ahí a que haya un pedazo de músculo dentro de la partícula de sangre, eso es como bien extremo, ¿no? Eh, cada uno de nuestros tejidos que tenemos a nivel del cuerpo corresponde a un tipo de piel o a un tipo de tejido. Es decir, si yo encuentro un fragmento de piel en algún lugar, puedo hacer el análisis histoquímico o citoquímico o inmunocitoquímico para poder determinar de dónde corresponde este fragmento de piel. Y de acuerdo a las características es que yo les puedo decir, corresponde este fragmento de piel a tejido facial, que corresponde a la cara. Es tejido palmar, que corresponde a la palma de las manos. Es tejido plantar, que corresponde a la planta de los pies. Es tejido de tórax o es tejido de abdomen, de este tipo. O si encuentro algún tipo de mucosa, puedo saber si es mucosa de los labios o mucosa ocular o mucosa nasal o mucosa auditiva o mucosa genital, etcétera. Esto derivado de las características de este tipo de tejido que nos muestran al momento del análisis. Y asimismo va a suceder cuando obtenemos
fragmentos de algún tejido al interior de nuestro cuerpo. Dentro de nuestro cuerpo tenemos diferentes órganos, pulmones, corazón, hígado, páncreas, estómago, intestinos, etcétera, todos los órganos que podemos tener. Cuando hacemos el estudio de cada uno de estos fragmentos, lo hacemos a través de la histopatología, es decir, hacemos un corte, lo preparamos para su estudio histopatológico y entonces tenemos cortes muy delgados que se preparan sobre laminillas después de un emparafinado y entonces podemos observar las características de estos tejidos. De acuerdo a esa laminilla es como yo puedo saber, una laminilla es no tengo ahorita aquí en la mano, pero es como un cristal muy delgadito y sobre eso ponemos el tipo de tejido que vamos a observar. Lo ponemos al microscopio, entonces podemos saber si estamos hablando de corazón, de pulmones, de mediastino, de diafragma, de hígado, de qué tipo de órgano es, de acuerdo a las características de esta muestra. Eso principalmente, así es como lo podemos ver. Una que sea a través de estos cortes y la otra que sea con la inmunohistoquímica, es decir, realizamos pruebas con los marcadores biométricos y esos marcadores van a salir positivos o negativos. Yo podría haber dicho, busco tejido de cabeza de páncreas, por ejemplo. Pero al momento de que yo pongo un biomarcador para páncreas, me sale negativo. Entonces, no es tejido de páncreas. ¿Qué otra cosa puede ser? Pues me puedo ir con cada uno de los biomarcadores para saber qué tipo de tejido es el que yo estoy observando y el que estoy analizando en este momento. Eso principalmente es así como de manera muy general lo que podemos analizar. A ver, o sea que si en algún momento determinado ustedes encuentran una persona, un cadáver, y le hacen algún estudio, bueno, quieren saber de qué murió, por qué murió, o sí, por ejemplo, el cadáver de una mujer, y encuentran que aquí debajo de las uñas tiene como piel, y entonces ustedes hacen el estudio de esa piel y encuentran un sospechoso, y ese sospechoso se puede entrar a determinar así haya pasado algún tiempo que ese pedacito de piel es de fulanito de tal y por eso esa persona pudiera llegar a ser condenado, por decir algo, a una cadena perpetua o algo así. Es correcto. Dentro de los protocolos que tenemos, por ejemplo, de feminicidio, que es lo que más se adapta a lo que usted me acaba de decir, vamos a poner el supuesto. Una mujer con una víctima, mujer, contra un victimario. No sabemos quién sea el victimario. De esta mujer, si trata de defenderse, podría rasguñar a su victimario y quedarse con algunos restos de este tejido del victimario sobre sus uñas. El victimario, al cometer el hecho, va a desaparecer. Ya huyó. Nada más tenemos a la víctima y a los indicios y evidencias que podríamos obtener de aquí. ¿Cuáles son los indicios o evidencias que podríamos obtener? El raspado de las uñas. De ese raspado de las uñas, vamos a obtener pequeños fragmentos de piel que no corresponderían a la víctima. Entonces, ¿a quién corresponden? Vamos a analizarlo. Lo extraemos, buscamos qué tipo de tejido es, de dónde corresponde este tejido, es de cuello, es de cara, qué tipo de piel la que estamos encontrando. Tenemos algún fragmento para poder analizar ADN, tenemos ese fragmento de piel, vamos a ingresar también para buscar marcadores de genéticos y en base a eso tenemos ya diferentes elementos para poder decir quién es esta persona. Si hay un presunto que podría haber sucedido dentro de las líneas de investigación por llamada telefónica, por acoso, por mensaje, porque alguien pasó por la calle y vio que iba caminando esa persona cerca, entonces investigaríamos a esta persona y realizaríamos la confronta de los datos que hemos obtenido de la víctima a través de esos lechos unguiales y el raspado con lo que podríamos obtener de este lado. Primero buscaríamos las lesiones visibles al exterior, secundario al rasguño. Si las tiene, bueno, pues entonces vamos a confirmar si esas lesiones, realmente esa pérdida de tejido dérmico corresponde a la encontrada en esto. Y hacemos la confronta genética del victimario con la posible víctima. Y así sucesivamente. Claro. Y pongamos el caso más extremo, no encuentran a nadie y ahorita están de moda unos test que te hacen para saber de dónde viene tu ADN. ¿Podría a través de un test de esos entrar a determinar, por ejemplo, si el atacante, su hermano y su mamá se hicieron el test, pudieran llegar a encontrar como la familia? Sí, claro.
Es el trabajo que hacemos con búsqueda de personas desaparecidas. A nivel nacional, donde se encuentre, alguien lo está buscando y en algún momento vamos a coincidir. Tal vez no vamos a tardar tan poquito como una serie de televisión, que en media hora, en media hora encontramos, se encuentra acá y acá, en extremos, ¿no? Pero de que lo vamos a encontrar, por supuesto. Bueno, pues doctor, muchísimas gracias. El objetivo de esta entrevista, pues es que hay muchos católicos, como bien usted así lo afirmó, que creemos en la iglesia, creemos en que Cristo murió, creemos en la Eucaristía, pero cuando en el momento y estamos ahí enfrente al Santísimo, pues como que a veces las personas dudan, ¿cierto? ¿No? Ah, la comunión y, sí, la comunión, eso, o sea, ¿Sabe? Le voy a comentar. perdón, le encuentran más como objetivo a ir a una peregrinación a no sé dónde que a ir ahí al Santísimo. Sí. Pero lo que usted me dice viene en relación a esto que le voy a decir. Debemos de tomar conciencia con lo que es la consagración. La hostia que nos dan al momento de la comunión no es trigo, no estamos comiendo un pedazo de pan. Es Cristo el que nos dio esa oportunidad. Y es lo que estamos deseando obtener, que Él esté en nosotros, y por eso vamos a la comunión. Y entonces me dan mi hostia. Dios está dentro de mí. Correcto. ¿Se imagina? Ya somos tabernáculos vivos. Exacto. ¿Se imagina ese hecho de que empieza a sangrar en presencia mía? Así de, ajá, y seguramente le están inyectando por dentro. Ajá, sí. Sí. Otra de las cosas especiales fue que el sangrado de la hostia era de dentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Sí. Usted también lo pudo determinar en el estudio. Sí, cuando ya lo último que se realizó fue llevar a cabo por la microscopía electrónica, ¿no? ¿Cuál es el grosor de una hostia? Casi 2.5 nanómetros. Un nanómetro es la décima parte de un milímetro, es decir, centímetro, milímetro, nanómetro. Y ese nanómetro lo dividimos en 4 y ese es aproximadamente el grosor de una hostia. Y algo que me decían era poder determinar si se podía saber de dónde provenía. Hicimos el corte lateral, lo ingresamos para microscopía electrónica y se logra ver cómo fluye de un punto cercano a la mitad de ese mínimo grosor, cómo empieza a salir y cómo se empieza a impregnar. Obviamente sangre es cualquier líquido, o es un líquido, para no decirle cualquiera, es un líquido. En este caso es líquido hemático que corresponde a sangre. Y este líquido hemático o sangre impregnado sobre una superficie porosa como es el pan de acimo, se transmina de un lado a otro, por eso vemos la muestra y pareciera que estuviera completamente empapada. Pero cuando hacemos el análisis correspondiente a la microscopía electrónica, entonces logramos observar que no está manchada en la totalidad, sino que proviene de un punto cercano a la media de ese grosor del pan de acimo hacia el exterior. Y se observa un pequeño hilo que tiene forma de embudo, en donde empieza a dispersarse de manera del vértice hacia el exterior. Entonces, si este fuera el grosor de mi pan de acimo, se logra observar cómo empieza a abrirse en esta forma el embudo, donde me indica dónde está iniciando y hacia dónde confluye. ¿No? Wow. Y es que, bueno, es que hay muchas cosas que yo le digo, le decía hace rato,
que me digan a mí que esta sangre no puedo obtener el ADN porque es del Espíritu Santo y es de María, yo no lo creo, ¿no? Y por otro lado, decir, mire, doctor, es que usted, yo sé que es muy científico y que encontró corazón, pero recuerde que cuando crucifican a Jesucristo, la espada que le ocasiona la muerte es directo al corazón. Y eso no lo sabía. La verdad es que no lo sabía yo, ¿no? Sí he ido a 1001 Semanas Santas toda la vida, cada año, y me gustaba ir en familia y ver cómo se lleva a cabo la crucifixión y etcétera, pero de ahí a saber los detalles y dónde le dio exactamente la espada a Jesucristo, no lo sabía. No lo sabía. Bueno, ya para terminar, pues, ¿qué le diría usted a los misioneros? ¿Qué le diría usted a aquellas personas que son familiares de personas que van a la iglesia, que están en la Eucaristía, pero que porque fueron a la universidad, porque tienen algunos estudios, dicen, no, la ciencia y la religión no se pueden mezclar? O sea, aquí usted no me puede hacer un experimento en el cual la ciencia pueda eh, decir algo acerca de la religión, porque la religión debe estar por allá en un cajón y la ciencia es lo que manda ahora. Difícil tema, ¿no? Lo encarté. Yo creo que lo más que les puedo compartir es toda esta experiencia. No estén peleados, no porque sean grandes científicos significa que deben de estar peleados con Dios, con la Iglesia Católica. A últimas fechas, si hablo de los últimos 5 años para acá, se ha venido golpeando mucho a la Iglesia Católica y que deben de leer y que deben de investigar y que deben de dejar de pensar todo este tipo de situaciones. La verdad es que tampoco sean parte de ese porcentaje que cuestiona todo actuar. ¿Tenemos evidencia científica? Yo en lo personal sí la tengo. Yo soy científico forense y sí la tengo. ¿Quién más lo puede constatar? Las personas que hemos intervenido en ello. Todos quisieran intervenir en este tipo de investigaciones, pero si eres arquitecto, si eres ingeniero, si eres abogado, ¿cuál sería tu razón de intervención en una investigación forense de este tipo? Pueden tener todos los conocimientos del mundo y no creer en nada o en nadie. ¿Y qué sería de ustedes? La verdad es que, les vuelvo a repetir, hay sentimientos que no podemos comprobar, que no podemos investigar, que no tenemos algo táctil, así que me diga, aquí está, mira, aquí se puede ver cómo el amor tiene dos vertientes. Nadie. Se pueden cuestionar las veces y las cosas que ustedes quieran. La verdad es que yo en lo personal sí estoy convencido, sé quién es, sé dónde estoy, sé todo lo que voy a lograr gracias a él y sé que está conmigo en todo momento. Agradezco que me haya dado la oportunidad de investigarlo y hablo de él como Dios a través de todas las personas que se rodearon conmigo cuando llevamos a cabo la investigación, como el profesor Ricardo, etcétera. El decir que represento a México en investigaciones forenses ahora de manera mundial, para mí me llena de orgullo y saber que soy parte de ese equipo también, y no por eso significa que ya voy a estar mintiendo cada vez que me den una hostia, porque también, así como en este caso he entregado resultados positivos, ha habido otros en los que he dicho, aquí no hay, porque no me interesa si todos estamos llenos de milagros en todos lados. Lo que me interesa es que se diga la verdad. Lo que Y para interesa es mí la esto verdad. es una verdad. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por su tiempo, la verdad, pues nos extendimos bastante. Bastante. Ha sido algo muy, pues muy edificador y espero que esto le sirva a muchas de las personas que tienen esa duda de que nuestro Señor Jesucristo no está aquí. Él lo prometió, va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos y pues se quedó en algo sencillo como lo es Él, en un pedacito de pan. Así Bueno, es. pues que la gracia del Señor esté con ustedes y Dios les bendiga. Muchas gracias. Les mando un mega abrazo con todo mi cariño para con todos ustedes. Quedo a sus órdenes.
Muchísimas gracias.